Bueno, Moisés Naim, que es un brillantísimo escritor y periodista venezolano, está hace unos días aquí en Miami, ha venido a presentar su fascinante novela, Dos espías en Caracas. Un aplauso para Moisés, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Jaime, gracias por la invitación. Gracias a ti. Siempre por un placer aquí. conversar contigo. Lo mismo digo. A ver, ¿por dónde comenzamos? Te prometo que luego terminamos en el libro. ¿Por qué crees que fracasó la Operación Libertad el 30 de abril? Estamos justo a un mes después. Yo le creo al secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo. Él explicó que había habido una intervención eficaz del Kremlin, de los rusos, y que había habido, ellos tenían todo eso organizado, habían hablado y creían ellos haber reclutado al presidente del Tribunal Supremo, al ministro de la Defensa, al jefe de la inteligencia militar, al general que dirige la división que protege al presidente. No es poca cosa, ¿no? No. Y bueno, no les funcionó. Pero el hecho concreto, o sea, sabemos varias cosas sobre las que no hace falta especular. Había habido conversaciones entre los americanos y ellos. Maduro no estaba participando de eso, obviamente. Tercero, iba a ser una traición contra Maduro. Correcto. Y cuarto, cuando lo iban a ir adelante, lo pararon. Quinto, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que habían sido los rusos. Yo le creo. Y tengo otras fuentes que me permiten estar muy seguro de que hubo una intervención de los rusos. Pero... Entonces, cuando pasan todas esas cosas, de aquí en adelante, ahí no tiene que haber nadie, en el gobierno de Maduro, en el grupo de los oficialistas, ahí todo el mundo debe estar desconfiando de todo el mundo. Claro. Ahí nadie cree en nadie, porque son todos traicioneros, deben estar hablando con la justicia, todo el mundo debe tener archivos de cosas ilegales que hicieron los otros. Ahí tiene que haber un infierno, ¿no?, de desconfianza. De absoluta paranoia. Ok, entonces tu respuesta corta es fracasó porque los rusos intervinieron. Ahora bien, ¿tú crees que es verdad que Maduro estaba dispuesto a irse y los rusos lo disuadieron? A mí eso no me parece creíble. O sea, que Maduro virtualmente había renunciado o estaba dispuesto a irse del país. Ni tú ni yo sabemos eso. Ni tú ni yo sabemos eso. Eso es tu especulación, perfectamente legítima. Lo que sabemos es lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué va a decir eso si no era verdad? ¿Por qué va a decir eso? Pero dijo que Maduro estaba con un pie en el avión y que los rusos le dijeron no te subas. Ahí ya empiezan los detalles, yo no lo sé, pero de nuevo, no hace falta que tú y yo imaginemos y especulemos, atengámonos a los hechos. Otro hecho importantísimo ocurrió el 3 de mayo. Fue una llamada telefónica larga entre Donald Trump y Vladimir Putin, donde eso es un hecho, no tenemos que especular sobre eso. No tenemos que especular que hablaron sobre Venezuela. Ambas partes dijeron que habían hablado de Venezuela. Y después de esa reunión, de esa conversación, el presidente Trump cambió de opinión sobre Venezuela. Y empezó a tener una postura muy diferente de la postura más guerrerista que él tenía. Y cuarto, que tampoco es especulación, está enfrentado por su propio asesor de seguridad nacional, que es John Bolton. Sí. Tiene un distanciamiento de él porque John Bolton es mucho más guerrerista. Sí, pero eso lo sabemos en base a una especulación del New York Times o del Washington Post. No, o sea, no nos prohíbas especular, los periodistas especulamos. Claro, me has prohibido muchas veces hoy especular. Bueno, especulemos. Sí, digamos, no está prohibido especular, ¿no? Por ejemplo, pero es muy importante separar lo que uno imagina de lo que uno tiene comprobado. Lo que tú has dicho, que Trump está furioso con Bolton y quiere despedirlo porque Bolton lo quiere llevar a la guerra en Venezuela, proviene de una especulación del Washington Post. Bueno, no lo ha dicho Trump ni lo ha dicho Bolton, pues. No, Trump lo dijo. Hay declaraciones. Sí lo dijo. Yo pensé pero que no importa, podemos especular que no es así, ¿no? Claro, porque a veces uno se hace de la idea leyendo unas filtraciones de fuentes anónimas. Esto lo dijo, está on the record, sí. ¿Y tú crees que lo va a despedir? No sé, bueno, en todo caso, Venezuela no es el principal problema que tienen ellos. Ellos también tienen un distanciamiento importante con respecto a Irán, Norcorea. Con Corea del Norte, también con toda la relación con China. O sea, hay cosas muy grandes dentro de los intereses nacionales de Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahora, ya que hablamos de especulaciones, el Wall Street Journal publicó un artículo diciendo que Raúl Gorrín, un gran magnate del chavismo,
había participado de estas negociaciones con Padrino, con Moreno y con Hernández Dala, pero se presumía que Corrín era testaferro de Maduro, ¿no? Entonces, digamos, yo vuelvo a la pregunta original, ¿por qué Padrino, cuando Guaidó y López están en la calle esperando a que aparezcan Padrino y Hernández Dalas, el único general que cumple su promesa es Christopher Figuera, el de SEBIN? Estos otros dos no cumplen su promesa. Y a mí se me hace difícil creer que a las 4 o 5 de la mañana, cuando Hernández Dala y Padrino tenían que decidir, me voy con Guaidó o me quedo con Maduro, estaban hablando con los rusos. No fueron los rusos quienes los disuadieron, Moisés. No lo sé, yo no te puedo ayudar ahí, no lo sé. ¿Tú crees que sí fueron los rusos? Yo no sé si eso que tú describes, ese escenario a las 4 de la mañana, Sí. yo eso no lo sé. Yo sé una cosa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que eso pasó, dijo Sí. que esto fracasó porque los rusos intervinieron. Sí. Los detalles de eso yo no los conozco. Claro, pero fue una buena idea nombrar a estos 3 personajes encumbrados del chavismo, 2 de ellos militares de alto rango. Lo dijo también Bolton a la salida de la Casa Blanca. ¿Fue una buena idea decir estábamos negociando con ellos y ellos no cumplieron? Bueno, probablemente no, pero afortunadamente lo dijo porque nos aclaró qué fue lo que pasó, ¿verdad? O sea, quedaron como en ridículo, quedaron como que estos chavistas venezolanos, estos oficialistas venezolanos jugaron con ellos y los manipularon y hicieron con ellos. Pero el hecho concreto, la información que obtuvimos nosotros de este evento es que había habido negociaciones secretas al más alto nivel del chavismo. Estamos hablando de gente muy importante que estaban dispuestos a traicionar a Maduro. Sí, pero yo creo que fue una torpeza mencionar a Padrino y Hernández Dala. ¿Por qué? Porque mal que mal estabas hablando con ellos a través de emisarios. Pero allí lo que debe haber sucedido es que los traicionaron. Los americanos se sintieron que habían hablado con unos tipos que le hicieron una trampa. Entonces fue un fracaso de Washington y un triunfo de Moscú. Absolutamente, yo creo eso, sí. Bueno, a los hechos nos remitimos, Claro. ahí sigue el señor Maduro tan campante como siempre. Ok, ¿y por qué Moscú gana con Maduro en el poder? Yo creo que tiene influencia sobre él, yo creo que han descubierto una oportunidad geopolítica y económica muy interesante, a muy bajo costo. Y bueno, y de alguna manera le dicen a los americanos, si tú te sientes con derecho en intervenir en Ucrania, que es mi patio trasero, yo también puedo intervenir en el tuyo, o sea, lo que es igual no es trampa. Sí. Entonces es muy atractivo, ¿no? Como posibilidad. Como una carta de negociación. Claro. ¿Y tendría sentido que Trump le dijera a Putin, bueno, yo me repliego de Ucrania, pero tú repliégate de Venezuela? Sí, aunque yo no, a estas alturas lo de Ucrania tiene una dinámica independiente, ahí hay un gobierno diferente, está la Unión Europea, ahí hay una dinámica tan diferente. Sí. Volviendo al 30 de abril, ¿fue a tus ojos un error que indultaran y liberaran a Leopoldo López tan temprano, cuando el éxito de la operación era incierto? No lo sé. Yo sí sé que si yo fuera Leopoldo López, y llevo tantos años y viene el jefe del servicio de inteligencia del gobierno y me dice, ven que te estás libre. Y el presidente en ejercicio, el presidente me dice, te doy el indulto, o sea, no, estás libre. ¿Qué ser humano va a decir que no? O sea, ¿qué ser humano dice, no, déjame tranquilo, yo prefiero quedarme en la casa por cárcel y quiero seguir preso durante mucho tiempo? O lo que estaba planteado, lo que hemos sabido que estaba planteado, es que el gobierno se iba a anticipar a eso e iban a enviar a Leopoldo López otra vez a una cárcel infame. Y no lo iban. Entonces, no hay que perder de vista también el cálculo humano, ¿verdad? Sí, estaría impaciente por salir, por recuperar su libertad. ¿Qué harías tú, no? Después de todos estos años en la cárcel, de haber sido maltratado, y estás entonces llega ni más ni menos que en Estados Unidos, imagínate que es el jefe de la CIA. Que viene y te dice, véngase, yo estoy contigo, estás libre, y el presidente en ejercicio legítimo, reconocido por 50 países, te dice, tú estás libre. ¿Qué hubieras hecho tú? Y dice, no, yo prefiero quedarme preso. Bueno, tú me has preguntado qué hubieras hecho tú. Yo te respondo. Yo no me hubiera entregado a la justicia abusiva, despótica de Maduro en primer lugar en 2014. O sea, yo me hubiera asilado en la embajada de Costa Rica o de Colombia y me hubiera ido al exilio. O sea, eso responde a tu pregunta. Y luego, ¿qué hubiera hecho yo ese día al ver que la operación fracasaba? Cualquier cosa menos refugiarme en la embajada de España. Cualquier cosa. Me refugiaba en 12 embajadas antes que en la de España. Creo que fue un error de cálculo elegir España. Sí.
porque no es un gobierno demasiado amigo. Hubiera sido mejor elegir Pero después terminaron primero fueron en la de Chile, ¿verdad? Sí, pero en la de Chile había un montón de gente, sí, no había camas. Sí, sí. Lo que te quiero sugerir con esto es que no todo forma parte de cálculos geopolíticos finos que puedes hacer en el momento en que ocurren las cosas, ¿verdad? No, pero cuando tú sales de madrugada y acompañas a Guaidó, tú tienes un plan, y el plan es, por la tarde voy a estar en Miraflores, no por la noche voy a estar en la Embajada de Chile y luego en la... Pero evidentemente ellos calcularon mal el apoyo, ellos pensaban que ellos... Es decir, los americanos fueron engañados y cayeron por inocentes, y Guaidó y Leopoldo López contaban con que si tenían de su lado a todos estos personajes, se les iba a voltear la tortilla a su favor, ¿no? Pero a mí me parece, Moisés, que son demasiadas derrotas de la oposición. Fíjate lo que pasó con la ayuda humanitaria. Va a entrar sí o sí, va a entrar sí o sí, fue un fiasco. La Operación Libertad fue un fiasco. Entonces, luego de severos traspiés, nos encontramos con que la oposición, que había dicho no al diálogo y no al diálogo, manda delegados a Noruega, y además lo hace de una manera culposa, semiclandestina. Entonces, uno, de acuerdo con que hubo los errores, esta es una oposición, no es un grupo político que ha cometido errores, fue muy improvisado y no funcionó bien la ayuda humanitaria. Todo lo que has dicho es cierto, sin duda, está allí, ¿no? Lo de los diálogos ha sido realmente un fracaso comunicacional muy grande, ¿no? ¿De qué manera? ¿Por qué crees eso? Porque tú mencionaste un artículo que yo escribí al respecto. Ese artículo esencialmente dice, entre otras cosas, en Venezuela hay palabras buenas que se vuelven malas. La palabra colectivos es una cosa buena, somos un colectivo, estamos aquí juntos, es una comunidad, etc. La palabra colectivo es buena, en Venezuela es nefasta, el colectivo son unos criminales asesinos que están activamente armados y protegiendo a un gobierno espantoso. O sea, colectivos en Venezuela es una cosa mala. Diálogo, ¿qué cosa mejor que un diálogo? Estamos dialogando, tú y yo, cambiando puntos de vista, oyéndonos. Eso es bueno, ¿verdad? Bueno, no, en Venezuela es espantoso. En Venezuela cada vez que ha habido un diálogo ha sido para darle fuerza al gobierno, dividir a la oposición y acallar la calle. Cada vez que el gobierno ha estado debilitado ha llamado a un diálogo. Y en ese diálogo ha defenestrado a la oposición. Nos han hecho trampa, han hecho promesas que eran mentiras, han metido gente presa. Es espantoso el diálogo. La palabra diálogo, con toda razón, en Venezuela tiene pésima reputación. Entonces es verdad. Ahora, ¿qué hay de malo que un grupo de venezolanos que representan a Guaidó conversen con unos mediadores y con representantes del gobierno, con tal de que respeten lo siguiente? Guaidó nos ha convencido, creo que Guaidó ha sido muy eficiente en convencernos a todos que hay tres pilares, que hay el cese de la usurpación, que quiere decir que se haya Maduro, el cese de la usurpación, un gobierno de transición que a la brevedad organice elecciones libres, cese de la usurpación, gobierno de transición. No puedo creer que me está diciendo esas tres cosas, pero bueno. Y elecciones libres. Esas cosas para mí son muy importantes, no sé por qué no lo puedes creer. No, porque se ha dicho tantas veces que ya eso lo sabemos de memoria. Pero es muy importante, Jaime, porque en las negociaciones esas, los que fueron a esas negociaciones saben dos cosas. Saben que hay un país que odia lo que ellos están haciendo. Saben que hay todo tipo de críticos que les están diciendo que ellos están entregando el país, que son unos traicioneros, que son vendepatria, que están entregados, saben todo eso. Saben que no pueden volver diciendo sí, negociamos, que Maduro se... Saben que tienen un presidente cuya base de sustentación son esas tres cosas, que no son negociables. Y de hecho acaba de salir una declaración del gobierno de Guaidó diciendo que fracasaron las negociaciones en Noruega, puesto que habían pedido esas tres cosas y no se las concedieron. Yo he sido paciente en escucharte, pero tú preguntaste, ¿qué hay de malo con el diálogo? Yo te puedo responder qué hay de malo. Bueno, Guaidó dijo que no iba a ir al diálogo, por lo tanto, él está erosionando su credibilidad. Se está disparando en los pies. Si tú dices, yo no voy a dialogar con mi secuestrador y luego mandas delegados en secreto, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Que tu carácter moral queda socavado. Eso es lo que tiene de malo. Y luego, no todos los diálogos son buenos, Moisés. ¿Era bueno el diálogo con Hitler, por ejemplo? ¿Quién tenía la razón en ese momento? ¿Había que dialogar con Hitler o había que combatirlo?
Guaidó ha dicho... No todos los diálogos son buenos. Claro que no, y esa es la razón, entre otros, todos los diálogos que ha habido en Venezuela. Sí, pero digamos, si tú a Obama le hubieras dicho en la sala de situación, no entre a Pakistán, dialogue con Bin Laden, ¿tú crees que el diálogo era conveniente? Guaidó no ha dicho que no iba a dialogar. Guaidó recientemente, Jaime, esta semana, o la semana pasada... Pero no todo diálogo con tu enemigo, si el enemigo es un criminal. Estoy de acuerdo, eso no hace falta ni discutir. Tienes toda la razón. Pero tú estás diciendo que todos los diálogos son buenos. No, yo empecé diciendo que... Tú has dicho, ¿qué hay de malo en el diálogo? No, dije, ¿qué hay? A ver, déjame explicarte que... Yo te he dicho lo que hay de malo. Bueno, y yo te quiero explicar cuál es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que Guaidó, contrariamente a lo que tú dijiste, Guaidó ha dicho recientemente que él está conversando con todo el mundo, que él está que con tal de hacer salir a Venezuela. Yo te puedo sacar 10 videos de Guaidó diciendo no vamos a dialogar con Maduro. Y yo te puedo sacar el video de Guaidó de ayer diciendo estoy hablando con el Grupo de Lima, estoy hablando con el Grupo de Contacto, estoy hablando en Noruega, estoy hablando con la Unión Europea, que acaba de nombrar a Enrique Iglesias como mediador, estoy hablando con Estados Unidos, estoy hablando con todos los que haga falta hablar. Está haciendo damage control. Bueno. Pero que sea contradicho. ¿Sabes qué pasa? Que es que no sé muy bien cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Ir a Washington y hablar con Trump. ¿Y decirle qué? Persuadirlo de que Estados Unidos tiene el deber moral. Yo recuerdo la última entrevista que te hice aquí. Yo abogué por el embargo petrolero de facto. Y tú me dijiste, irónicamente, no ayudes a Trump. Y ocurrió el embargo petrolero de facto. Y fue una buena decisión y tú te oponías a él. Persuadir a Trump de que Estados Unidos tiene el deber moral de defender la libertad. ¿Qué te hace pensar a ti que el gobierno de Venezuela y otros gobiernos no han ido donde Trump a pedirle eso? Yo creo que a Trump varias fuerzas... Guaidó no ha ido a la Casa Blanca. Varias... hay venezolanos muy importantes. Pero no es Guaidó, pues no es el presidente. Pero, bueno, Guaidó ha dicho que él está conversando con todos sobre todo. Pero Guaidó ha viajado a Asunción, Paraguay, y ha estado con Mario Abdo Benítez. Si va a Paraguay, ¿no puede ir a Washington? Bueno, a ver, Trump ha dicho que están todas las opciones sobre la mesa, y eso quiere decir la opción militar. Ya lo ha dejado de decir. Bueno, pero tú te oponías al embargo petrolero, decías que era inviable. Me estás imputando cosas que yo no dije. Déjame explicarte qué es lo que te dije en esa conversación, que la recuerdo muy bien. Lo que te dije es que no hay peor embargo que el que le pone Cuba a Venezuela, que no hay peor sanción que la que le impone Miraflores a los venezolanos, que no hacía falta que Trump pusiera un embargo petrolero, puesto que el propio Maduro estaba destruyendo la capacidad petrolera venezolana. Sí, pero estabas equivocado. No estaba equivocado. Sí, estabas equivocado, porque el embargo petrolero ha sido muy útil para despojar a la dictadura de los dólares que provenían de la refinería de Estados Unidos. Pero es que y ya para esos despojarla de la gasolina importada de este país. Es una manera de estrangular... Eso estaba sucediendo, Jaime, ellos destruyeron la capacidad de refinación. Pero tú me has del país. preguntado aquí, si no es el diálogo en Noruega, ¿qué? Yo te estoy diciendo, hay otras cartas. Pero No, la carta que tú me dijiste es... Lo único que hay que hacer, entre comillas, es ir a Washington y persuadir a Trump de que invada militarmente a Venezuela. Yo no he dicho invasión, eso lo estás diciendo bueno, tú. que intervenga militarmente. De que use la fuerza apropiada sagazmente. No he dicho invasión. Puede ser una intervención relámpago de 3 días. ¿Tú te opones a eso? Bueno, yo no, pues yo no tengo que estar de acuerdo contigo. No, yo no me opongo a eso. O me vas a prohibir que opine. Ya me has prohibido que especule, yo no puedo opinar tampoco. No puedo discrepar. Y me has desafiado a ir a los archivos de nuestra entrevista. En esa entrevista quedó clarísimo que tú te oponías al embargo petrolero. No, me oponía porque decía que no hacía falta que lo hiciera Trump. Sí hacía falta. Que bastaba con que Maduro siguiera destruyendo como lo estaba destruyendo. Porque al final tú eres otra voz lúcida, brillante. Tú eres una mente brillante y termina diciéndole a Guaidó: vaya usted a Noruega mansamente como un corderito a negociar con los que te van a degollar. No negoció, acaba de anunciar que fracasaron las negociaciones, Jaime. Esto yo lo hubiera podido anunciar un mes antes. Todos sabíamos que iba a fracasar. Bueno, Jaime, respeta a un tipo que tiene una opinión diferente. Guaidó opina que valía la pena hacerlo, conversó y no funcionó y se retiraron. Yo lo respeto, pero creo que ha perdido credibilidad. Bueno, contigo y con otros, pero otros pensamos que es lo que hay que hacer, hay que... Cuidado, yo entiendo qué es lo que le pasa a los diálogos en Venezuela. Hay un país entero que los odia, con toda razón. Yo he escrito en contra de eso, Jaime, tú has leído, ¿no? Sí. Pero al final tú terminas diciendo que el diálogo era ineludible. Yo creo que es inevitable. Si Guaidó te llamara y te pidiera que tú vayas a dialogar a Oslo, ¿tú irías? Sí, claro. ¿Estás dispuesto a dialogar? Sí, absolutamente. ¿Y qué plantearías?
Bueno, las tres cosas que El me cese de la dijiste. usurpación. Y entonces, ¿tú crees que Jorge Rodríguez te va a decir, cómo no, Moisés, voy a llamar a Maduro y le voy a decir, usurpador, ¿está usted dispuesto a cesarse? Eso es una caricatura, no es cierto que eso es así. Ellos deben, a ver, las negociaciones ahora no son como las de antes. Tienes un gobierno que es un gobierno fracasado, es un gobierno fragmentado. Sí, la te gente rehusas a decir dictadura. es una dictadura horrible, oprobiosa. No, bueno, tú me conoces, Sí, sabes que sí. eso no es justo, ¿no? Tú sabes muy bien. Es que siempre decías gobierno, me sonaba. Bueno, raro. no, esta es una dictadura oprobiosa, No, que no gobierna nada, sangrienta, salvo el mal. corrupta, Claro. criminal. Claro, o sea, de eso no tengas dudas y me extraña que tú no sepas que esa es mi posición. Es que habías dicho todo el programa de gobierno. Para aclarar el malentendido. Porque supongo que tú entiendes quién soy yo. Sí. Y que yo creo que tú sabes quién soy yo. Sí, sí. Y que yo... Bueno, pero discrepamos. Pues, si tú estás- no si discrepamos tú en estás que a es una favor de- dictadura oprobiosa, Me alegro. criminal, sangrienta Me y que ha destruido mi país. Con la cual hay que dialogar. De la cual hay que salir. Cada día que pasa es un día donde se destruye más el país, donde mueren más niños en los hospitales, donde hay más gente sin comer. Y eso es lo que he dicho, Guaidó, déjeme ver qué vueltas hay, porque eso de ir a Washington y pedirle a Trump que actúe puede no ocurrir. Pueden ¿verdad? ocurrir. Hay otras fórmulas. ¿Entiendes? Yo te puedo decir otra fórmula no después de la todos los pausa. que plantean el diálogo son traidores a la patria, entregados. Yo no he dicho eso. ¿Entiendes? No Yo no he tú, dicho pero Yo no diría que ese Guaidó es se entregó a la patria. Simplemente creo que ha elegido un camino equivocado que no lo va a llevar a ninguna parte y que Y la va a alternativa que rebajar tú, su pero es que la credibilidad. alternativa que tú propones también es defectuosa. ¿Sabes? Las dos tienen costos, Jaime. No es que la de Guaidó es una porquería y la tuya es enaltecedora y noble. Defectuosa. ¿Entiendes? Yo propongo tú, la tú estás proponiendo una especulación, una posibilidad, que es que vayan hay que convencer a Trump y basta que convenzamos a Trump para que Venezuela sea libre otra vez. Guaidó cree que hay que negociar con todo el mundo y está hablando con todo el mundo sin hacer concesiones, que son las tres que tú conoces. Está hablando con todo el mundo, menos con Trump. No es cierto eso, ¿Sí eso no es cierto. Eso no ha es ido a la cierto. Casa Blanca, no se ha reunido con Trump. Tú sabes la importancia que da Trump a la química personal, al apretón de manos. Bueno, somos amigos. No lo ha hecho. ¿Y por qué pensar? ¿Por qué tú automáticamente supones que es que Guaidó no ha ido y no que Trump no lo ha invitado? Si Trump recibió a Lilian Tintori, si Trump recibió a ¿Por Fabiana qué Rosado. crees? Pero tú no crees que lo que Si- tú sabes si lo sabe Guaidó Guaidó. pide cita, lo Tú recibe. no crees que Guaidó sabe lo que tú sabes. Quizás a Guaidó no lo invitaron, Jaime. ¿Tú crees que por eso no ha ido? Es posible. Ok. ¿Entiendes? Tenemos que ir a Lo la que te publicidad. quiero Tenemos que ir a decir- la publicidad. Tenemos que ir a la publicidad. Te ruego, ¿no? Te ruego. Publicidad. Y luego seguimos conversando con Moisés Naim. Un aplauso para él, por favor. Bueno, Moisés Naim, que es una mente brillante, un gran escritor y periodista venezolano, que está presentando esta novela que a mí me ha fascinado, además lo dije en su día, apenas terminé de leerla, Dos espías en Caracas, está aquí en el programa. Y no estamos de acuerdo en casi nada esta noche. Pero eso es fantástico, ¿no es cierto? O sea que yo creo que el público aprecia mucho la discrepancia, incluso la discusión un poco acalorada y el cotejo saludable de ideas. Moisés cree que hay que ir a negociar a Noruega, yo no creo que hay que ir a negociar a Noruega. Yo creo que hay que ir a hablar con Trump y convencerlo de usar la fuerza para libertar a Venezuela. Moisés cree que ese camino es extraviado, ¿no? Que a Trump no lo vamos a convencer. No, ojalá. La pregunta es apostar, poner todas las apuestas en que Trump, en persuadir a Trump de que intervenga militarmente. Entonces la pregunta que tenemos que conversar es, ¿qué pasa si no se persuade a Trump? ¿Qué pasa si ¿Cuál es el plan B? Ahora te digo cuál sería mi plan B, pero antes te pregunto. Si Guaidó te dice, Moisés, estoy en Washington y tú vives aquí en la ciudad y voy a ir a ver a Trump y voy a tratar de convencerlo de que nos ayude, ¿quieres acompañarme? ¿Tú irías? Encantado. Encantado. Okay. ¿Y con qué argumentos tú tratarías de convencer a Trump para que use alguna forma cuidadosa, selectiva, pero eficaz de fuerza para quebrar la lealtad militar a Maduro? Hay una larga lista de opciones. O sea, la opción militar no es la invasión, No, es claro. lo que tú has dicho, es una intervención Entrar y quirúrgica, salir. concreta, específica, etcétera, ¿no? ¿Tú le plantearías eso? Absolutamente, sí, entendiendo que ni tú ni yo sabemos nada de eso, ¿verdad?
Tú no sabes nada de temas militares, yo tampoco. ¿Cuáles son los detalles? Sabemos la superficie, ¿no? No. Los detalles de qué tipo de armas vas a usar, cómo vas a entrar, por dónde vas a entrar, qué vas a hacer, eso es de profesionales. De militares. Y mucho de eso es secreto, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ni tú ni yo tenemos la capacidad de decir, y vamos a entrar a través del puerto de La Guaira con unos helicópteros que no sé qué son. Todo eso es... Pero tenemos la certeza de que si Estados Unidos se lo propone, lo hace bien, ¿no? Tenemos la certeza de que, bueno... Esa frase es heroica, ¿no? De que si Estados Unidos se lo propone, lo va a hacer bien. Yo creo que la vamos a tener que repensar, ¿no? Irak, Libia. Piensa en qué situación están los países donde ha intervenido y lo ha hecho bien Estados Unidos. En Grenada lo hicieron bien en Estás hablando del siglo pasado. En Panamá lo hicieron bien Jaime, en diciembre del 89. Estás hablando de hace un siglo, casi. No, estoy hablando de hace 30. Yo te estoy hablando que... Oye, el año 89 hace un siglo. Son 30 años. El punto concreto... ¿Panamá fue un éxito o no fue un éxito? Lo único que quiero decir... No, respóndeme. Sí, claro que fue un éxito. Y Grenada también. Entonces no me lleves a Irak de Afganistán. Panamá fue un éxito. Pero, bueno, eso se llama argumentación selectiva, porque estás escogiendo los casos que fueron un éxito. Déjame terminar. Tú me estás diciendo que siempre sale mal. Y yo te estoy diciendo a veces sale bien. Tú lo que dijiste... A ver, la seguridad de que eso va a salir bien es una si se usan los recursos heroica. De una manera abrumadora, no como en Bahía de Cochinos, prevalece la fuerza tecnológica de Yo Estados lo único Unidos. Que te estoy diciendo es piensa en Afganistán, piensa en Irak, piensa en Siria y piensa en Libia. Lo más comparable es Panamá con un arco dictador. Todos dictador. esos países donde ha ocurrido una intervención reciente, Estados Unidos han terminado destruidos. Entonces... No son ejemplos comparables. Bueno. Panamá se acerca mucho más. Está bien. Y no ocurrió hace 100 años. Está bien, pero tú me preguntaste qué le diría yo al presidente Trump. Bueno, primero, reconocer que ni tú ni yo sabemos absolutamente nada de lo que estamos hablando cuando hablamos de una intervención militar, salvo desearla, ¿verdad? Y entender que no va a ser masiva, sino va a ser una cosa muy quirúrgica, ¿no? Muy específica. Y bueno, y explicarle por qué hay un pueblo que está sufriendo unas condiciones inmensas, por qué se está volviendo una crisis regional, por qué se está desestabilizando Colombia si esto sigue así, porque si la crisis humanitaria continúa y se profundiza, estás hablando de probablemente otro millón de venezolanos que va a estar buscando refugios en otros países, porque estás viendo una masacre realmente de los más vulnerables, los pobres, los niños, los ancianos, etcétera, etcétera. ¿No usarías el argumento electoral si usted libera a Venezuela, gana la Florida el próximo año? Sí, pero él no necesita elecciones políticas de mí. Ni de ti. Trump ha demostrado que maneja la política. Exactamente lo que me dijiste en la entrevista pasada. Yo no te estoy pidiendo que le des lecciones, te estoy preguntando a ti. Yo sí le diría, presidente, si usted libera a Venezuela, los venezolanos y los cubanos le van a dar la Florida. Eso él lo sabe. Bueno, y creo que debido a que lo sabe es que se la pasa diciendo que están todas las cartas sobre la mesa, que etcétera, etcétera. ¿Y es real? ¿Para ti es real? Que están todas las cartas sobre la mesa. No, que si libera a Venezuela, gana la Florida y aumenta... No hay duda que va a haber una simpatía muy grande por él. Si aumenta la probabilidad de su reelección. Absolutamente, sí. Porque si él te pregunta, pero Moisés, ¿qué gano yo? Yo creo que esa es una buena respuesta. Sí, y yo te digo que él lo sabe, sin que tú y yo se lo digamos. Claro. Él lo sabe con certeza. No será malo recordárselo, ¿no? Bueno, está bien. No le ofenderá que se lo recuerdes. Sí, pero... ¿Y tú crees que es improbable que lo convenzas o que lo convenzamos? Hasta ahora no ha ocurrido, hasta ahora no... O sea, y dudo mucho que... Te repito, yo le doy muchísima importancia a la conversación que él tuvo con Vladimir Putin. Muchísima importancia. Y creo que esa conversación salió de que no se meta más en Venezuela. Bueno, tú me preguntaste qué plan B. Si Trump te dice, mira, la verdad, por el momento tengo otras prioridades, déjame pensarlo, yo te voy a llamar. Lo más probable, ¿no? Lo más probable. Yo creo que hay un otro escenario que podría explorarse, ¿no? Que es convencer a Trump no de usar la fuerza militar, sino usar la fuerza policial. O sea, que el Departamento de Justicia, que ya ha encausado criminalmente a Reverol y a Tarek El Aissami, haga lo mismo con Cabello y con Maduro, y que sea una operación de la DEA. Es decir, convertir a Maduro y Cabello en el Chapo Guzmán. Hay que extraditarlo. Venezuela no tiene una justicia independiente, no te los va a entregar, hay que ir a buscarlos. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es una operación de la DEA. Absolutamente. Y traerlos al Distrito Sur de Nueva York y que los juzguen ahí como juzgaron al Chapo y a los sobrinos. Como tú muy bien dices, eso ya está pasando. Por eso, pero eso es un buen plan B. Sí, de acuerdo. Entonces le planteamos ese plan B a Trump. Pero no es lo mismo que se lo plantees tú o yo a que se lo plantee Guaidó. Sí,
Sí, el problema de eso es que, como tú sabes, el sistema judicial aquí es independiente. Tiene sus tiempos, claro. No, claro. es independiente, o sea, no depende de Trump, ¿verdad? Claro, sí, no depende de Trump, pero hay unos fiscales, ¿no? Sí, sí. Que pueden abogar por la parte del Estado. El punto concreto es que lo que cabe esperar y cabe pedir y cabe acelerar es la intervención policial. En vez de una intervención militar, y yo con eso estoy completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿te molestaría que una madrugada entrasen tropas, cuerpos de élite y trajesen a la justicia a esos narcocabecillas, narcodictadores? ¿Tú sentirías que eso no es bueno para la paz? No, yo, por supuesto, entonces, si me lo pone, ¿quién te va? Claro que sí. No, porque hay venezolanos que te dicen, no, están invadiendo el país, este es un asunto de nosotros. Bueno, ahí sí es que te va a costar mucho encontrarlos. Sí, ¿verdad? Eso es lo que te van a decir, que no están disponibles para venir a este programa. Claro. Y deben ser muchos. No, pero recuerdo una entrevista que Oscar Haza le dio a Vladimir Villegas, el pequeño bufón amordazado de Globovisión, y Oscar le decía, ningún venezolano de buena fe puede estar de acuerdo con que invadan su país. Yo decía, bueno, ¿en serio? Si entras y sales y capturas a los cabecillas y traes la libertad... Es decir, acaba de ocurrir, creo que la semana pasada o la semana antepasada, a Tarek al-Aizami le aplicaron la ley de Kingpin, Sí. o sea, la ley de los capos de Sí. los narcotraficantes. Lo designaron narcotraficante y eso tiene todo un proceso legal de búsqueda y captura. Sí. Y como él están todos los generales del cartel de los Soles, están los familiares y amigos del entorno de Maduro y de otros. Y tenemos el testimonio de Hugo Carvajal. Tenemos todo eso y joya tenemos de la ahora corona. el testimonio del general del SEBIN, del jefe del SEBIN, Christopher. Figuera. Que eso, o sea, Sí. sí hay el caso, o sea, claro que sí. Si Guaidó te llama y te pregunta, Moisés, con todo el respeto que tú me inspiras, ¿no? ¿Tú me aconsejas que vaya a Washington y que pida cita con Trump? ¿Qué le dirías tú? Que usted probablemente ya lo ha hecho, presidente, sigue intentando. Ah, pero eso no es una respuesta muy amigable, ¿no? Y si él te dice, pero Moisés, tú llama, pues tú tienes los contactos, tú hazme la cita. Yo te garantizo que estoy seguro que Guaidó le interesaría mucho ir a hablar con el presidente Trump. ¿Y tú crees que sería una buena idea eso? Absolutamente sí. O sea, tú estarías dispuesto a Y ir. hay algo que está pasando que eso no ocurre. ¿Qué será? No sé. No sé. ¿No será que hay fuerzas de la oposición que le dicen no vayas, no te conviene? ¿Va a parecer que le estás rogando creo, al no creo, imperio que nos invada? No, bueno, mi opinión, no creo. ¿Y quién es la figura de la oposición que más credibilidad te inspira a ti en este momento en Venezuela? Juan Guaidó. Juan Guaidó. Juan Guaidó llega en un momento en que Venezuela estaba postrada, deprimida, sin salida, sin esperanza. Y este muchacho de 35 años, Sí. ingeniero, llega fresco, sin ataduras con el pasado, con un lenguaje diferente, con una legitimidad enorme, Sí. que 50 y pico de países automáticamente, rapidísimamente lo reconocen. Eso es casi un milagro. Una en cosa las relaciones providencial. internacionales. La creación de una coalición como esa tarda muchísimo tiempo. Sí. Lástima que Noruega no estuvo entre esos países. Lástima. Lástima que ir a negociar a Noruega que no te reconoce. Si tú conectas las dos cosas, yo no veo la conexión, pero no importa. El punto concreto es que Guaidó le dio a un país postrado. Yo te digo cuál es la deprimido. conexión, ¿quieres que te la diga? Noruega reconoce a Maduro, por lo tanto tú estás yendo a negociar a un país que reconoce como presidente legítimo a tu adversario. Tú me preguntaste qué miembro, qué representante de la oposición yo respeto, y te dije Juan Guaidó. Bueno, yo también te estoy lo dando respeto. las razones por las cuales... y hay una de las cosas Hugo Chávez nos ha dejado legados envenenados de muchos tipos, Jaime. Uno de los legados más terribles de Chávez es considerar a quienes tienen ideas diferentes enemigos. No compatriotas que tienen ideas diferentes, sino enemigos. Entonces se ha dado un recrudecimiento del debate político, donde a alguien que vaya a negociar se le acusa de no tener... Discrepo de tu lectura. Maduro es mi enemigo. Jorge Rodríguez es mi enemigo y Cabello es mi enemigo. No es que tienen ideas diferentes. Yo no estoy hablando, tienen a un país secuestrado. Yo no estoy hablando del debate o de la negociación contra tus enemigos. Estoy hablando dentro de la oposición. La ferocidad que hay del debate dentro de la oposición
algo que hay que acabar, es algo que hay que apelar a las buenas intenciones de la gente. No puede ser que si yo estoy a favor de la intervención militar y tú no, yo te denuncie, te acuse, te insulte con una ferocidad enorme. Eso es lo que está pasando en mucho de la oposición. Tú oyes lo que dicen miembros de la oposición contra Guaidó y su gente y dices, bueno, esto es terrible, ¿no? Sí, se exagera. Entonces simplemente es una apelación tienes toda la razón. a romper con el chavismo dentro de la oposición. Y el chavismo es el que denuncia, insulta, agrede y le niega legitimidad y derecho a existir a quienes piensan diferente. Sí. Pero si yo creo que Guaidó se está equivocando, con todo lo que lo respeto y lo quiero, lo tengo que decir. Eso es democracia. Claro. Eso es democracia, esa es libertad de expresión. No estoy aquí para aplaudir sus errores también. Absolutamente, y ojalá siga, y ojalá haya mucho de eso. Eso forma parte de la democracia. Lo que no puede ser es que se le imputen que ha traicionado su calibre moral, que, ¿entiendes? Hay calificativos que no caben. Tú puedes decir, Guaidó se está equivocando. ¿Tú crees Guaidó... que yo le he dicho un calificativo? No, yo estoy diciendo, estoy hablando no de ti, estoy hablando del tenor de la conversación dentro de la oposición. Claro. Y dentro de la reconstrucción de Venezuela hay una reconstrucción moral importantísima, que incluye el reconocer a quienes tienen ideas diferentes como compatriotas que tienen ideas diferentes, no como enemigos que no tienen derecho a hablar o que se comportan, tienen ideas diferentes porque alguien les está pagando. Pregunta, simple, te robo una respuesta corta. ¿Tú sabes que Maduro lo que va a plantear, y ya lo planteó en Noruega, es vamos a unas elecciones, pero para la Asamblea Nacional, este año? Eso es inaceptable. Inaceptable, ¿no? Inaceptable. Y si Maduro plantea, bueno, ya vamos a unas elecciones anticipadas presidenciales, pero yo en el poder y Tibisay en el CNE, inaceptable. También es inaceptable. Ok. Esas son fáciles. Él las puede proponer y es fácil decirle que no. Le dices que no, claro. Y si Maduro propone... yo libero a ciertos presos políticos, incluido a Leopoldo López, pero ustedes dejan de pedir el cese de la usurpación. Inaceptable. Entre otras cosas, lo que ellos han hecho con los presos políticos es esta puerta rotatoria, donde te sueltan a unos cuantos y esa misma noche te meten presos a otros. Lo que hacía siempre Y entonces eso también es inaceptable. Inaceptable. Entonces todo es inaceptable. Sí. ¿De qué? Tú visualizas, tú que tienes una poderosa inventiva, un acuerdo racional entre Jorge Rodríguez y quién es el jefe de la... Stalin González. No, es Fernando Martínez Mótola, de quien tú te has referido muy negativamente. Un hombre mayor. No, es como yo. Sí, yo soy un hombre mayor. No, es mayor que tú. No. Yo lo único que te quiero decir es que tú no lo conoces, yo sí. Y yo, muchas de las cosas que tú has dicho de él han sido muy injustas. ¿Por qué? Yo solamente dije que es un hombre mayor. No. La primera vez que se anunció que había habido esto en tu programa, al cual dije que había sido ministro de Carlos Andrés Pérez, punto. Y fuiste más duro que eso. Bueno, no fui más duro que eso. Bueno, ¿Por qué pones palabras en mi boca? Bueno, dije es un hombre mayor. Yo lo oí. No, estás inventando. Bueno. Te voy a poner mañana en lo del embargo petrolero que me lo has negado y lo que yo dije Martínez Mótola. Y te voy a demostrar que no dije un solo adjetivo descalificativo. Yo lo único que te quiero decir es que yo estaba viendo el programa. Será tu amigo, pues, pero yo no tengo la culpa de eso. Es mi amigo. ¿Y por qué es tu amigo está exento de cometer errores? No, es que no sabe. De acuerdo contigo, el único error, el gran error que ha cometido es ir a negociar en Noruega. Sí, es un gran error. Ok. Él no lo piensa así, yo no lo pienso así. Está bien. Pero eso no quiere decir que no es un buen tipo. Sí, claro, bueno. Sí, también eran buenos tipos los que querían negociar con Hitler y hacer el pacto de Múnich, ¿no? Ese es el argumento de Hitler en un debate inmediatamente. A veces no se puede dialogar con el mal. Cuando traes a Hitler a la conversación inmediatamente es porque no hay más argumentos. No, Bin Laden. Bueno, Bin Laden. Había que conversar con Bin Laden, negociar con él. Por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, por eso, a veces cuando estás enfrentando al mal tienes que derrotarlo, no conversar con él. Yo no estoy hablando, estoy hablando de que esto tiene que ver con el tema de cómo la oposición trata a la oposición. Sí, pero a veces, si tu enemigo es un criminal, vamos a ver, vamos a suponer que yo le hubiera dicho a la DEA que quería capturar al Chapo Guzmán, no, acá no vamos a usar la fuerza, señores. Ustedes tienen que negociar. Vayan a Oslo, los agentes de la DEA y los representantes del Chapo Guzmán. ¿Tú crees que eso era viable? Y era una parte que es la ley y otra parte que es criminal. Absolutamente. Entonces, con los criminales, ¿por qué vas a negociar en Noruega? A ver.
No es el ejemplo de Hitler, es un ejemplo moderno. Repitiendo, moderno, el Chapo Guzmán. Esta conversación ya la hemos tenido. ¿Cuál es la opción? Ir a negociar con ellos sabiendo que hay cosas que no son negociables. La opción es preservar tu integridad moral, la integridad del líder que dijo no al diálogo y respeta su palabra. Ese líder acaba de decir que él está dialogando con todo el mundo y todo el que quiera. Sí, bueno. ¿Ok? Eso a ti no te gusta. Creo que su palabra hoy vale menos que hace 2 meses. Eso para ti y para otros no, Jaime. No puedes estar tan seguro de cosas tan complejas. Perdóname, yo sí estoy seguro. Bueno. Y por eso al programa le va bien, ¿ok? Bueno, porque... Y yo no opino por los otros aquí, opino por mí. Claro, pero el programa le va bien. Tú opinas por los otros. Sí. Tú haces una encuesta automática y sabes lo que opinan los otros. Yo no, yo solo sé lo que opino yo. Sí. No, bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, Sí, dejémoslo ahí. Bueno, un gran aplauso para Moisés Naim, por favor. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Recomiendo con entusiasmo este libro maravilloso, Dos espías en Caracas. Es una novela fascinante. Yo me la devoré en Los Ángeles, no pude dejarla. Que sea hasta pronto, querido Moisés. Gracias, Gracias Jaime. por haber venido. Regresamos después de la pausa.